sí. Cedric. Yo creía que nos iban a dar, pero bueno, arrancamos, ¿no? ¿Qué te incomodidades yo? Perdón, yo estaba esperando que me dijeran desde la organización al ataque, pero bueno, nos lanzamos nosotros, que tampoco somos, ¿no? Bien. Lo primero es muchas gracias a todos vosotros por estar aquí con nosotros. Lo segundo es muchas gracias a todas las personas que me acompañan en la mesa, los cuales pasaré a presentar. Y luego, por supuesto, a título personal, darle las gracias a la Federación de Áridos por darme la oportunidad de moderar esta mesa, que se llama Nuevos modelos de restauración y gestión de la biodiversidad para explotaciones de áridos. Nuevos modelos de restauración y gestión de la biodiversidad en explotaciones de áridos. Venga, pues vamos a ver cómo vemos el asunto. Me presento, mi nombre es Beltrán Ceballos, para los que no me conozcáis, yo no vengo del mundo de la minería, o mejor dicho, no vengo, pero estoy. Empecé a trabajar mi primera experiencia con la restauración de una gravera con objetivos de fomento de la biodiversidad, fue en 1980, que ya me duele decirlo, en Pensthorpe Hall, en Norfolk, en Inglaterra, donde la idea era restaurar unas graveras que se estaban haciendo en el río Hudson. Pero mi obsesión eran los patos. Soy un especialista en pájaros, en ornitología, he dedicado toda mi vida a la conservación de la naturaleza y realmente es lo que me mueve. Hace, yo creo que 25 años, en un joint venture que hubo entre World Wildlife Fund, el Osito Panda y la Farge a nivel internacional, me eligieron como persona que tenía que estar de alguna manera coordinando, trabajando y asesorando a la Farge en temas de restauración de canteras, y desde entonces pues ya sí que he tenido un contacto muy directo con vuestro sector, subsector. Creo que vamos por 40 o 50 canteras restauradas. Tengo el placer de trabajar con vosotros en muchas cosas. Como presidente de una pequeña asociación que fundé con mi mujer y con mis hijos y con mis colaboradores, me han nombrado patrono de la Fundación Minería y Vida, y como tal me han pedido que esté hoy aquí de moderador en esta mesa. Por otra parte, profesionalmente trabajo y mucho en tema de restauración y en tema de minería con una consultora que se llama Cinclus Soluciones, pero aprovecho que hay un compañero mío aquí en la mesa, si lo han invitado o no lo han invitado, es un problema de César Luaces, yo no lo sabía, pero algo le preguntaré. Pero en cualquier caso, aquí estamos. A mis compañeros de mesa ahora os los presentaré, ¿vale? La idea de esta mesa me han llamado varias veces, me conoce César, me conoce Rosa, en la Federación de Áridos me conoce todo el mundo, trataron de encorsetarme, Beltrán, de qué vamos a hablar, qué vamos a hacer, qué vamos a preguntar, y la verdad que no es que no tuviera tiempo, sino que no me apetecía, y yo creo que la idea es que hace 2 años tuve la suerte de estar con vosotros en el Congreso de Áridos y de la Federación de Áridos en Oviedo, y me llamó muchísimo la atención la cantidad de ponencias y la cantidad de intervenciones que hubo sobre temas de biodiversidad. Me llamó muchísimo la atención, pero no es que hubo una ni dos. El que no hablaba de un sapo hablaba de que le había criado un cernícalo en la cantera, y al que no le había parecido un... Bueno, hay una cosa que está muy clara, afortunadamente, el sector de la extracción de materias primas en seco ha hecho cosas muy importantes, muy interesantes y muy bonitas, y creo que uno de los grandes problemas es que habría que saber venderlo al exterior. Vamos a ver si podemos tratar este tipo de asunto en la mesa. Pero indudablemente sabemos de dónde venimos, no voy a entrar en de dónde venimos, también lo trataremos en la mesa de forma muy sucinta. Lo que sí sabemos es dónde estamos. Yo creo que tendréis que empezar a creéroslo. Estáis haciendo cosas realmente interesantes, estáis haciendo cosas bonitas. Indudablemente hay que hacer más cosas. Por otra parte, conozco el trabajo, hay las grandes compañías, las compañías medianas, las compañías familiares. No es lo mismo lo que puede pedir la Federación de Áridos o las diferentes asociaciones, ANEFA o la catalana.
pero indudablemente dentro del tema de estación de áridos, de cara a la biodiversidad, se están haciendo y se pueden hacer muchas cosas. Entonces, a mí me gustaría que enfocáramos esta mesa de dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿de acuerdo? Y para eso me gustaría hacerlo de la siguiente manera. Yo hago una pregunta a cada uno de vosotros, espero estar acertado, y luego os pediré a cada uno de vosotros que digáis lo que os apetece que yo no os he preguntado. Pero sí que me gustaría que centráramos en dónde estamos y hacia dónde vamos. Es decir, sabemos de dónde venimos. No vamos a hablar de dónde venimos, porque todos lo sabemos. Pero sí que podemos calibrar entre nosotros y vosotros dónde estamos, y lo que sí sería muy interesante es hacia dónde vamos. Y creo que sería muy útil para la Federación de Áridos, sería muy útil para César y compañía, si de esta mesa luego nos estrujamos un poco los sesos, yo como moderador, y la idea sería, joder, César, por la conclusión de nuestra mesa es que podríamos aportar una vuelta de tuerca más, ¿no? Ir al otro, y 2 huevos duros. Bueno, pues a ver si conseguimos esos 2 huevos duros. Y, por supuesto, no sé cómo vamos a distribuir el tiempo, pero como moderador, pues algo podré hacer, o lo voy a intentar, pero sí que sería interesante que algunos de vosotros, en el sentido de dónde estamos y hacia dónde vamos, y máxime sobre las preguntas que yo voy a tratar de hacer, algunas de ellas voy a intentar que sean un poco crudas, porque además son cosas que estáis vosotros en el día a día, o sea, están ocurriendo y lo sabemos, porque afortunadamente o desgraciadamente a mí me toca casi todos los días estar con vosotros en proyectos de restauración, en planificación y en problemática, pero todos los días, ¿vale? Entonces, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Y entonces, pues sí que sería muy interesante que algunos de vosotros os intervinierais y procuraremos saber de qué manera, no sé si tenemos algún tipo de micrófono tal cual, para poderos dar la palabra. Pero si no, sí que es... muchísimas gracias. ¿Perdón? Pues fenomenal. Intentaremos catalizarlas, intentaremos dirigirlas, siempre y cuando cumplan con el objetivo, que es dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿De acuerdo? Bien, tengo el honor de moderar una mesa donde está Ismael Warner Peralta, su director general adjunto de Minas del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. No os voy a dar las gracias a todos porque ya os las he dado, pero muchísimas gracias. Xavier Carbonell es, aquí pone, ex jefe de Servicios de Evaluación Ambiental de la Generalitat de Cataluña, él es biólogo. Bueno, ex jefe, Xavier, hemos tenido la suerte de coincidir podemos contar hasta algunas anécdotas. Gracias, Javier. Está Beatriz Olmo Girabert, que es directora técnica de la Red de Restauración de Minas y Canteras, ella es ingeniera de montes, Bea. Jesús Gallardo García, él es el director técnico, director general de Cinclus, con el que tengo la suerte de trabajar desde hace 20 años. Casi. Raúl de Tapia Martín, que es director de la Fundación Tormes. Raúl de Tapia, se lo he dicho antes, no hace falta que os lo diga, Raúl de Tapia ha sido un pionero en todo este tema de la restauración de graveras y canteras, pero Raúl de Tapia es un hombre muy significativo en el mundo de la conservación de la naturaleza hoy en España, en su faceta de comunicador, y vamos a aprovecharnos de lo que tenemos aquí hoy. Entonces voy a ver si lo puedo exprimir un poquito. Luego está Juan Carlos Marín Recio, vicepresidente de AFA Andalucía, es el ingeniero de minas, pero preside el Comité de Medio Ambiente de ANEFA. No te toca nada. Luego ya veremos, pero él preside el Comité de Medio Ambiente de ANEFA, que no debe ser fácil, ¿no? Bueno. Vale, y Alejandro Guerrero, que él trabaja en áridos e IFAG, pero también estás en la red de restauración, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver si podemos sacar partido de todo esto. Insisto, muchas gracias a todos y voy a ver si soy capaz de hacer algo que nos sirva a todos. Estamos aquí para aprovechar. El tema no es baladí, todos hablamos de biodiversidad, todos hablamos de restauración, todos hablamos de... Cuando me invitaron a moderar esta mesa, me llamó una persona encantadora que se llamaba María Saló y Beltrán por las preguntas, tal. Y una de las cosas que yo trataba de decir es... Estamos tratando de evolucionar y de funcionar. Uno de los grandes problemas que nos encontramos es la tramitación de los expedientes de restauración. Cualquiera que seáis propietarios de una explotación y seáis promotores de una explotación minera,
nos encontramos con determinados problemas de tipo administrativo y de tipo normativo, ¿de acuerdo? Y ahora resulta que, bueno, hemos tenido la suerte de tener hoy aquí a una persona que viene del Ministerio, como es el caso de Ismael, que está trabajando en la hoja de ruta de la industria extractiva y en el plan de acción. Y la pregunta directa a ti, Ismael, el primero, es, ¿hay medidas prioritarias en la hoja de ruta que estáis trabajando en el Ministerio que tengan que ver con el fomento de la biodiversidad? Y la segunda sería, ¿hay conceptos prioritarios en el plan de acción o medidas de fomento de la biodiversidad? Y lo que más nos interesa es cómo se van a financiar. Si quieres te lo repito. Es decir, ¿hay medidas prioritarias en la hoja de ruta de la industria extractiva para el fomento de la diversidad? Y en el plan de acción, ¿tenéis actuaciones perfectamente enfocadas al fomento de la biodiversidad? ¿Y estas cómo serían financiadas? Pues una pregunta bastante directa, ¿no? No, pero para eso me han invitado. Exactamente. Voy a irme un momento, 50 años atrás, bueno, 40 años atrás, porque desde los años 80 no existe una estrategia minera a nivel de la Administración General del Estado. Y desde el año 2022 sí que existe un documento, una planificación a 2050, aprobado por Consejo de Ministros. Del año 80 al año 2022 han pasado muchas cosas y en la parte muy minera es la transferencia completa de las competencias a las comunidades autónomas. Teníamos 85.000 empleos en el año 1980 y ahora estamos alrededor de 30.000. De esos 80 y pico mil, 40.000 eran relativos al carbón. Y en lo que era el Plan Nacional de Abastecimiento de Materias Primas Minerales del 78 al 87, que fue esa última estrategia, a esta hoja de ruta. Esta hoja de ruta nombra, si no lo he contado mal en el PDF esta mañana, en 23 ocasiones la palabra biodiversidad. No creo que la estrategia del año 80 lo nombrara. También quiero destacar aquí que algunas comunidades autónomas también tienen su propia planificación y también tienen, por supuesto, apuntes en materia medioambiental. Entonces, a la pregunta, ¿la hoja de ruta tiene actuaciones de biodiversidad? Yo creo que es de las tres patas más importantes de la hoja de ruta. Una de ellas es la biodiversidad, es la conectividad de espacios verdes, es la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza, adaptación al cambio climático, etcétera. Creo que es una de las 3-4 patas importantes cuando tú accedes a ese documento que lo cita. Y esa hoja de ruta es a 2050, es una estrategia interdepartamental de país que tiene que ponerse en marcha a través de unas actuaciones en coordinación con las comunidades autónomas y con el sector empresarial. Ese documento no está terminado de adoptar por parte de la Administración General del Estado, pero sí que incluye medidas específicas en cuanto a la puesta en valor de huecos, en cuanto a la potenciación de la biodiversidad, en cuanto a la modificación de la normativa para la reorientación de los planes de restauración hacia estos objetivos ambientales y climáticos. Y la respuesta es claramente que sí, está direccionada en ese sentido, todas estas estrategias, planes. En el plan de acción, cuando se hace un plan de acción, entendemos que está compuesto de actuaciones y que en el plan de acción tenéis contemplado algunas acciones concretas que pueda tener algún tipo de financiación específica donde se pueda ayudar a este subsector de la industria a lo que se le está demandando por parte de la sociedad. Porque estamos en una mesa donde decimos que bueno, los huecos mineros generan un espacio de oportunidad para la biodiversidad, que a mí me gusta también aumentar y para la población local y los agentes del territorio que la puedan aprovechar. Pero en ese plan de acción, Ismael, vosotros habéis contemplado algunas actuaciones concretas en pro de la biodiversidad y algún sistema de financiación, dicho de alguna manera. ¿Vais a mover el 975? Dentro del documento hay diferentes actores
nosotros como Subdirección de Minas dentro del Ministerio para Transición Ecológica, pero de la pata de Minas, no tenemos dinero específico en biodiversidad. Sí tenemos dinero específico en restauración de espacios mineros, que es un dinero que se acompaña a otra partida importante que hay en el PRTR, de actuaciones que ya se están llevando a cabo en instalaciones de residuos mineros abandonados o en espacios mineros degradados, o sea, no en minería en activo, y ese sí que es una parte que sí que está presupuestada y sí que está en ejecución. Y por la parte de biodiversidad, nuestros compañeros de medio ambiente sí que han previsto la participación sectorial a través de iniciativas, guías, etcétera, pero de momento sin un compromiso claro en explotaciones en activo. Un montón de gracias, subdirector. Gracias, Ismael. Bien, Xavier, hemos coincidido y aparte... Yo siempre cuento la anécdota, ¿no? Y cuando estábamos trabajando en el Turó de Montcada, que no fue ayer ni antes de ayer, sino me acuerdo que, bueno, la Generalitat tuvo un detalle alucinante y que era, por optimizar una restauración, estábamos proponiendo, yo no sé si te acuerdas tú de eso, pero estábamos proponiendo, en este caso era con Lafarge, en el Turó de Montcada, estábamos proponiendo el respetar y a ver si se podía conservar un talud vertical y aparte criaba un peregrino, ya que hablábamos de biodiversidad, y me acuerdo que hubo un momento que hasta el propio Servicio de Generalitat decía, bueno, en vez de pedirnos vosotros a nosotros, a lo mejor os lo pedimos vosotros. O sea, la Generalitat en ese sentido, yo por lo menos por mi experiencia, y os digo que llevo 25 años en el combate, yo, Xavier, me da mucho palo cuando me han puesto ex, no te considero un ex, te considero on. Pero también me ponen el balón votando en el sentido de si decimos que esta mesa es dónde estamos y hacia dónde vamos, bajo el prisma y tu visión como jefe de servicio, además de una región con tanto tan calentita en términos de áridos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Es decir, ¿cómo podrías tú, de alguna manera, calibrar y evaluar lo que se ha avanzado y el proceso? Y hacia dónde vamos es, en este caso, yo te preguntaría a ti, ¿dónde crees tú que debería ir, hasta dónde hemos llegado y cuáles crees que deberían ser los siguientes pasos a dar? Bueno, lo primero es explicar lo de ex. O sea, yo me jubilé en febrero, llegué a los 65 años, por lo tanto, pues era el momento de jubilarse. Así lo consideré y por edad me tocaba. Por lo tanto, sí que Beltrán tiene sentido poner ex. Sí que sigo participando y agradezco pues tanto a la Federación pues, como también a la red, que Bea es la directora, que me permiten pues, seguir haciendo cosas y estar un poco al día, pero sí que tiene sentido. O sea, hay compañeros que representan a la Generalitat, yo en estos momentos no, pero si hablamos de tiempo pasado, pues como estabas tú comentando, pues el Turó de Montcada. Turó de Montcada es una actividad extractiva que facilitaba la roca, tanto la calcárea como la pizarra, para la fábrica de cementos, que Holcim actualmente, Lafarge antes, y si nos remontamos hace más de 100 años, pues Aslan fue la primera fábrica de cemento que se hizo en el área de Barcelona, la primera de Cataluña se hizo en el Pirineo, se hizo en lo que sea, aquello es Castellar de N'Hug, donde nace el río Llobregat. Por lo tanto, estamos hablando de algo de hace mucho tiempo y sí, Turó de Montcada es una restauración emblemática que la propia empresa también pues, presenta pues, como una de sus mejores realizaciones. Y ahí sí que el caso que comentaba Beltrán pues, fue la propia evaluación que se hacía por parte de la Generalitat del programa de restauración, que pidió pues, una serie de medidas, como era pues, el mantener el talud de manera vertical, uno de los taluds de la parte de calcáreas, porque la parte de pizarras todavía está en explotación, pues que se mantuviera para dar cabida así pues, a especies que pudieran nidificar en el mismo. ¿Dónde estamos? Estamos mucho mejor que antes, normal, por suerte, para todos, estamos mucho mejor, pero todavía queda mucho recorrido por hacer. En temas de biodiversidad se ha avanzado mucho. También es cierto, pues, y creo que lo comentabas tú hace un momento, el sector, esta mañana salió un número, decía el 95% de las empresas del sector son pymes. Entonces, claro, o sea, no es lo mismo una gran empresa, no es lo mismo si estamos hablando de las cementeras y sus actividades extractivas asociadas que de una pequeña extractiva. Entonces, los temas de biodiversidad, pues se presentan proyectos muy, muy completos, muy desarrollados, con seguimientos de fauna, seguimientos de flora, y todavía se presentan proyectos pues mucho más simples. O sea que todavía hay mucho recorrido
recorrido por hacer. El tema de la biodiversidad, como seguro que todos sabéis, pues es una de las causas que se considera, pues algunos científicos hablan de la sexta extinción masiva, la del antropoceno, que sería pues la era del hombre, y la pérdida de biodiversidad pues sería uno de los aspectos en que se identifica esta sexta extinción masiva. Por lo tanto, tenemos que combatir esta pérdida de biodiversidad. En el tema pues, que estamos nosotros hablando en este congreso, que es el de la restauración de las extractivas, es a través de medidas de potenciar esta biodiversidad cómo se puede pues, combatir esta tendencia general, no es española, no es catalana, no es mundial, de pérdida de biodiversidad, y entonces es facilitando pues, los ejemplos que hablábamos, sería pues, especies paradigmáticas como sería pues, el águila verdicera, o sería también la coyalba negra, o las aves esteparias, pues el siso común, pues todas estas especies que de alguna manera se potencia su resurgir, por así decirlo, o al menos su mantenimiento en áreas en que las actividades extractivas pues, favorecen, la existencia de una actividad extractiva favorece pues, que estas especies puedan desarrollarse. Sí que también tendría que tenerse en cuenta, vinculando pues lo que hablaba Ismael hace un momento, pues que en el 2024 se aprobó el Reglamento Europeo de Restauración, que en ese reglamento se tendrá que desarrollar con los planes nacionales y que en esos planes nacionales pues habrá mucho que decir, pues qué es lo que se tiene en cuenta. Algo de lo que tú ya has empezado pues a decir, que en la hoja de ruta pues hay líneas por las cuales se está trabajando. Sé que las autoridades de las comunidades autónomas hacen primero su plan, que después envían al Ministerio para que haga el plan nacional, y entiendo que será allí pues, donde alguna de estas cosas puedan vehicularse. Lo que estamos hablando sería un efecto local, el de la restauración de una actividad extractiva, dentro de unos planes más grandes, que serían pues, los que comentábamos a nivel regional o a nivel nacional. Muchísimas gracias, Xavier. Bien, Beatriz, lleváis 2 años trabajando a saco con Javier y para crear la red de restauración de canteras, pero yo te quería preguntar, hombre, indudablemente venís muy bregados y tú además como ingeniera de montes, ¿cómo crees tú que hay que mejorar los procedimientos a la hora de tramitar un expediente de restauración? Es decir, cada vez que cualquier promotor que se encuentra a la hora de tenía su plan de restauración al uso de la década de los 80, que era berma eucalipto más berma eucalipto. Ahora nos encontramos aquí con el tema de implementar la biodiversidad. Te pregunto, ¿cómo crees tú que podían mejorar los procedimientos administrativos a la hora de tramitar un expediente de restauración, máxime cuando le decimos al órgano sustantivo que estamos ante una modificación sustancial de un plan de restauración? Es decir, empezamos restaurando con un plan del año 80 y ahora nos vamos a restaurar con todos estos criterios que nos marca nuestra mesa, es decir, nuevos modelos de restauración. ¿Cómo cambiamos los procedimientos de tramitación administrativa cada vez que nos encontramos en un escollo de este tipo? Bueno, cambiar un procedimiento, claro, es muy complejo, ¿no? Y yo empecé trabajando para la Administración valenciana, entiendo esa complejidad, pero creo que hay algo que sí podemos hacer, sí se pueden hacer desde las administraciones, y es que haya una mayor coordinación entre departamentos dentro de una administración. Al final, un expediente minero pasa por forestales, pasa por biodiversidad, pasa por residuos, por agua, por impacto ambiental, por un montón de departamentos, llamémoslo así, hasta que llega a la decisión del órgano sustantivo. Y desde la red, que hemos ido recorriendo todas las administraciones en España, nos damos cuenta de que todos tienen el mismo problema, y es que hay una falta de comunicación entre ellos y una falta de comprender el proyecto minero como un único proyecto. Al final, cada uno valora, evalúa, opina y dictamina de su parte, ¿no? Digamos. Y sí que echamos en falta, o creemos que podría ayudar a agilizar y facilitar la tramitación si hubiera una mayor coordinación entre las administraciones. Y ya no salto a las administraciones locales, sino simplemente desde una misma entidad, ¿no?
Y yendo al viejo proverbio chino de si me trae usted un problema y no me trae la solución, me trae usted dos problemas, ¿cuál sería para ti la solución? Bueno, a ver, uno de los objetivos de la red y por los que surgió precisamente es para provocar ese diálogo, ¿no? No solo dentro de una administración, sino el diálogo entre especialistas. En un proyecto minero, si lo concebimos como un único proyecto, hay ingenieros de minas, hay geólogos, hay biólogos, hay ingenieros de montes, hay edafólogos, hay un montón de disciplinas que intervienen y que son igualmente importantes y ese diálogo es necesario, ¿no? Y luego a la hora de avanzar, ¿no? Comentabas que de dónde estamos y a dónde vamos. Ahora sí disponemos de un montón de opciones de alternativas para restaurar. Restaurar pensando primero en mejorar la condición de partida cuando acabamos la explotación y llegar al destino final que queramos, ¿no? O sea, hay un montón de opciones de uso y de objetivos, pero en todos ellos intervienen disciplinas y intervienen innovaciones. En los últimos 10 años yo creo que España en eso se puede poner la medalla. Tenemos proyectos de innovación en restauración minera reconocidos en todo el mundo. Quizá más que nosotros mismos, ¿no? Ese reconocimiento. Y de esos proyectos tenemos que aprender. Y de esos proyectos es de donde están surgiendo pues, muchas iniciativas y ese acercamiento entre profesionales, entre administraciones y empresas y entre universidades también. Muchísimas gracias, Bea. Jesús Gallardo. No, yo aquí la verdad que me tenía que haber abstenido en la votación del jurado, pero tú estás every day on the ground, es decir, ahora mismo tienes, no sé si son 30 o 40 proyectos de restauración entre España y Marruecos. On the ground, ¿dónde están los problemas? Es decir, nos encontramos con dónde estamos. No, hemos dicho que obviamos el de dónde venimos, dónde estamos ahora mismo en materia de vamos a tramitar un expediente de restauración, vamos a ponernos en el peor, Jesús, ¿vale? ¿Y dónde te encuentran los máximos problemas? Ahora, a la hora de tramitar un expediente, volvemos a lo mismo, y si está por ahí Laura Martín me entenderá, dice, no, es que no es una modificación sustancial. No, si no es sustancial no estamos hablando de nada, pero si es sustancial estamos todos metidos en un lío. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿Dónde crees que deberíamos de acabar y estando donde estamos? Bueno, una pregunta también compleja. No me la esperaba, reconozco. Es cierto, nosotros en CINCLU hacemos distintos servicios a lo largo de la cadena o de la secuencia de trabajos, ¿no? Hacemos estudios, investigaciones, integramos colaboradores, especialistas. Y entonces la clave de todo es conseguir integrar el conocimiento en algo que sea práctico, pragmático, replicable, ejecutable, medible, cuantificable, evaluable y que se pueda llevar a campo y que la gente lo entienda. Y a lo largo de todos esos pasos, pues te encuentras muchos problemas o muchos obstáculos. No son problemas, son retos, ¿no? Al fin y al cabo. Porque es cierto que el conocimiento y la técnica va avanzando, pero no permea la velocidad que se puede aplicar. También es cierto que es más fácil escribirlo que hacerlo, porque escribirlo y hacer un estudio y tal, no es que sea fácil, pero es menos complejo que luego implementarlo y que cuando acabes la restauración digas, leches, he hecho lo que ponía el papel y me ha quedado el paisaje exactamente como lo ponía el papel. Y todo esto hay que integrarlo en la norma, en la ciencia y en la técnica, porque tienes que trabajar con los hábitats de interés comunitario, tienes que trabajar con los KPIs que luego son medibles y que son cuantificables y que posiblemente te puedan certificar para tu política de ESG o de futura financiación de naturaleza. Y es un poco complejo poder trabajar con todos esos factores, ¿no? Pero si, Beltrán, la pregunta que tú me estás diciendo, ¿dónde están los principales obstáculos? Pues yo, el último foro de Minería y Vida, acuñé una frase, ¿no? que el desconocimiento genera cautela. La cautela mantenida en el tiempo puede generar desconfianza y la desconfianza a lo largo del tiempo, con el tiempo te genera, en un momento dado te puede generar un conflicto, ¿no? Y entonces en eso ahí intervinimos todos, intervinimos desde la comunidad local, de la comunidad técnica, la practitioner, la científica, el promotor. Entonces yo creo que
es muy importante un nivel de transparencia y fidelidad a los trabajos que se hacen en los planteamientos y luego el poder demostrar, ¿no? Porque al final y al cabo, desde la promoción se puede hablar las cosas, pero vosotros sois los primeros, desde los promotores del sector extractivo, vosotros sois los primeros que tenéis que decidir no solo contarlo, sino hacerlo. Y ahí es donde tenéis vuestro mayor valor añadido, porque tenéis la oportunidad por delante de poder hacerlo, contarlo, demostrarlo, y ahí vais a tener de la mano pues, a la comunidad local, a la administración, a la científica, a la técnica. A la hora de la ejecución, todo tiene que ser medible, todo tiene que ser presupuestable, controlar el presupuesto, el progreso. Y luego hay un equipo humano muy grande y al final, bueno, pues podemos trabajar con retroexcavadora, con dumper, con pala, pero luego falta y llega a la persona con la azada. Y la azada, pues es un instrumento de trabajo que hay que trabajar con ella y es un esfuerzo humano que también hay que tener en cuenta, ¿no? Y no digo la azada por el efecto de la azada en sí mismo, sino por la involucración, el tesón y la dedicación de las personas que se dedican a la restauración. No es la azada en sí mismo, sino la determinación de todos y cada uno de nosotros. Defínenos la azada. En términos de herramienta. Romano Paladino. Romano Paladino, la azada la coges y desempeñas un esfuerzo y la persona que no planta 100 plantas al día, pues no te sale un número y los promotores no pueden permitírselo. Es que es así de sencillo, porque al final llevar los diseños a campo, tú de eso entenderás, Raúl, llevar los diseños a campo, tú al final cuando hablas de funcionalidad ecológica tienes que hacer una combinación de plantas y esa combinación de plantas no se puede distribuir como uno quiera y entonces hay que hacerlo con un diseño de estructura y esa estructura requiere trabajo manual y ese trabajo manual hay que protegerlo y hay que cuidarlo porque las personas son personas, no son máquinas. Gracias. He tenido unos aplausos por ese sector. Raúl, al turrón. Dime. Te has estado en procesos de restauración, has hecho cosas muy bonitas con la Fundación Tormes, o sea, ahí está, ¿no? Con especies y con espacios. Pero bueno, en cualquier caso, de las pocas personas que está aquí, que entiende de comunicación, yo me duele la boca de hablar con el sector y con las empresas con las que estamos colaborando. O sea, el tema de comunicación en el sector, en el subsector, en el microsector, es un desastre, ¿vale? O sea, por mucho que hagan, y en cualquier caso, la industria la industria minera, la industria extractiva, sigue padeciendo unos estigmas acojonantes. Cada vez que hablamos a la sociedad y hablamos de minería, está estigmatizada. Antes de que las promotoras empiecen a diseñar un plan de explotación, ya se ha definido la plataforma anti, o sea, se mueve más rápido y mejor. Y al final todo esto es un problema de comunicación. Tú eres un experto en comunicación, lo he dicho en la presentación y te felicito, Raúl, estás haciendo un trabajo absolutamente cojonudo para la conservación de la naturaleza y a lo que a nosotros nos interesa. Y la pregunta a ti es muy fácil, es ¿dónde tiene el esfuerzo que está haciendo esta industria extractiva, esta industria tan necesaria? Porque claro, cuando oíamos esta mañana hablar, si ya lo sabemos, las materias primas y todo, la sostenibilidad, bueno, que la palabra sostenibilidad es que no la uso ni muerto, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no llega esta gente a donde tiene que llegar? ¿Por qué no se establecen puentes de diálogo con los grupos conservacionistas? ¿Por qué la sociedad, cuando le hablas de minero, 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 no, minero, jodido, o sea, al final todos estamos usando una tablet y vamos en coche y vivimos en una casa de hormigón. Yo siempre digo, el día que me presente un tío una casa de brezo, me caso con él. Raúl. Sí, buenas tardes, lo primero. Creo que es un problema de cromatismo, por lo pronto, de cromatismo. Es decir, las canteras son grises, blancas y no son un campo de maíz verde, ¿eh? Es decir, podemos estar viendo desde una autovía una cantera con un cortado descomunal y la gente se asusta y dice, qué intervención horrorosa en el paisaje, pero están viendo 20.000 hectáreas de maíz metiendo químicos de síntesis y a nadie se le lleva las manos a la cabeza. Es decir, tenemos un problema, o existe una situación en la que la apertura de un hueco en la naturaleza genera un píxel
de un determinado color que psicológicamente a la gente le es refractario, es decir, acaban de generar un hueco. Es decir, partimos de una situación, digamos, psicológica con respecto al entendimiento de todas estas intervenciones. Dicho esto, hay una segunda parte, y es que desde el sector de los áridos y las canteras no se ha trabajado en muchos años en comunicación, y de repente se quiere ir tremendamente a velocidad exponencial y no se logra la velocidad de vuelo que se quisiera desde el punto de vista de la respuesta social. Y más en unos tiempos en los que ya nos movemos con redes sociales, nos movemos con una visibilidad descomunal que nunca habíamos imaginado. Cuando nosotros empezamos hace 25 o 30 años, nunca habíamos imaginado este nivel de comunicación, y esa también es una segunda tara, es decir, nos está atropellando o está atropellando al sector toda esta revolución de las redes sociales. Hablaba antes con Xavi y con Alejandro, antes de comenzar, que Xavi venía de una presentación vinculada a redes sociales y decía, estamos en otra esfera, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta, yo creo que fundamentalmente, es hacer una comunicación multicapa. Es decir, no volvernos locos solo con las redes sociales, teniendo en cuenta que las redes sociales llegan a un estrato de la sociedad, a un estrato demográfico, de un determinado nivel de edad, al que hay que comunicar, pero hay que comunicar a más gente. Nosotros en estos años hemos trabajado con unas 52 explotaciones, tanto en temas de restauración como en temas de gestión de biodiversidad. Eso a mí lo que me ha dado, digo y personalizo en mí, junto con todos mis compañeros, ha sido una visión de la realidad, de hacer un muestreo de cómo trabajan las empresas grandes, las pequeñas, las medianas, y no es lo mismo una multinacional que digamos que una pyme de una familia. Son situaciones muy distintas y sus necesidades de comunicación son muy diferentes. Entonces, va a haber una comunicación como empresa que tenga una orientación, como grupo, y hay otra comunicación que a mí me parece mucho más importante, que es como explotación. Es decir, tú como explotación en un determinado espacio, en una determinada localidad, tienes que tener una comunicación muy específica para los grupos de interés que tienes allí. Vale que tengas una imagen como gran empresa cumpliendo todos los parámetros, los indicadores, perfecto. Pero si tú estás en una localidad y hay, digamos, un territorio, una comarca en la que tú tienes una presencia y una visibilidad, tienes que comunicar para esa comarca y tienes que comunicar para esa provincia, porque son los que te pueden echar encima, son los que si ven algo raro te van a tirar de las orejas y te van a tirar de las orejas en las radios locales, en los periódicos locales, en la televisión local, y te tienes que adelantar a esa situación. Tienes que saber comunicar y cómo hacerlo y qué mensajes dar en esos medios en el nivel local. Por supuesto que están las redes y todo lo demás, hay que hacerlo en paralelo, pero creo que cada vez es más interesante jerarquizar esos niveles de comunicación, porque tú el enfrentamiento sí lo puedes tener con un gran grupo conservacionista o con una gran entidad, pero los que están todos los días en la guerra son las entidades que están en el territorio. Y nosotros hemos tenido que negociar con plataformas contra las canteras como intermediarios y hemos visto dónde estaban muchas veces las taras o los huecos de comunicación. Creo que a veces que se nos olvida que hay medios locales que son tan importantes como los grandes medios. Eso por un lado. Y por otro lado, que no se nos olvide nunca que todos tenemos un pasado. Por más buenas intenciones que tengamos en la actualidad, cuando un periodista quiere sacar una noticia sobre tu entidad, sobre tu empresa, va a hacer una búsqueda y va a encontrar en redes sociales, en periódicos locales, en prensa digital, en blogs de grupos conservacionistas. Es decir, va a encontrar un montón de información que a lo mejor tú nunca te has parado a verte desde fuera. Y creo que es muy necesario, antes de empezar a plantearte qué mensaje quieres dar, tener claro qué mensaje han recibido las gentes que están en el entorno donde tú estás. ¿Qué es lo que están viendo? Si yo hago una búsqueda de mí mismo como empresa, ¿qué me voy a encontrar en los medios a través de Internet? Es decir, hazte un briefing propio y a partir de ahí empieza ya a analizar dónde tienes que empezar a trabajar. Pero creo que esas dos escalas, digamos, la escala como empresa y la escala como explotación, hay que tenerlas muy en cuenta, que son dos escalas muy distintas. Bien, sí. Pero cuando dices nosotros, entiendo que te refieres a los trabajos que habéis realizado, o bien como Fundación Tormes, o bien como Heidelberg, o whatever.
Pero aquí estamos, la Federación de Áridos, tal cual. Entonces, efectivamente, una cosa es la comunicación como empresa y otra cosa es cómo nos enfrentamos a como espacio. Es decir, vamos a tener una actuación en un espacio, aparecen la palabra tan bonita esta de stakeholders de la zona y tenemos que, Raúl, tienes más tiros dados que la bandera de Napoleón, darnos alguna recomendación. Creo que en la línea de Jesús Gallardo, es decir, si partimos de la base de que tenemos un buen proyecto, que estamos actuando bien, a partir de ahí empezamos a crecer. Es decir, lo que no podemos es presumir de algo que no estamos haciendo. Es decir, creo que la transparencia es una de las primeras fases, pero segundo, empezar a comunicar cuando ya tengas algo hecho. Porque si estás planteando tu comunicación en tiempo futuro, voy a hacer, haremos, podríamos hacer, vas mal. Cuando salgas a los medios, di, esto es lo que hemos hecho. Y a partir de ahí empezamos el diálogo. Creo que esa es una situación muy distinta. Y luego hay otro aspecto que no he tocado, relacionado con los grupos conservacionistas. Nosotros nos sentimos un poco un elemento bisagra. Es decir, creemos que los vasos comunicantes tienen que existir y nos sentimos como tales entre la empresa y la conservación. Pero hay que asistir más a los eventos que se organizan desde la conservación. Es decir, si pretendemos que los conservacionistas vengan aquí, es una situación posible. Pero si no van a venir, habrá que participar más en el CONAMA, el Congreso Nacional de Medio Ambiente, habrá que participar más en jornadas sectoriales, habrá que ir con proyectos demostrados, no demostrables, demostrados, de decir, esto es lo que hemos hecho y se lo venimos a contar a ustedes. Y a partir de ahí, evalúennos, pero evalúennos con lo que ya hemos hecho. Joder, muchas gracias, Raúl. ¿A qué cámara? ¿Cuál es la cámara? César, Rosa Carretón, grabamos esto, le damos una vuelta, lo analizamos y tratamos de trabajar en consecuencia. Estamos hablando de un tema absolutamente crucial, ¿vale? En la industria de extractiva de piedra en seco y del sector y subsector. Juan Carlos, voy a permitirme el lujo de jugar un poco sucio contigo, ¿vale? Perfecto. Pero en cualquier caso podemos encontrar el apoyo del público y si no, el de cualquier miembro de la mesa. Pero vamos a hablar de un caso que nos hemos encontrado con todo esto, que esto es muy bonito, de lo de restauración de canteras y biodiversidad, joder, qué fenomenal, y ahora respetamos un frente y ahora hacemos una zona húmeda y resulta que viene a criarnos una águila pericena o en la zona húmeda se nos mete una garza imperial y nos estamos enfrentando en que estamos peleando con la biodiversidad o estamos apoyando a la biodiversidad, pero resulta que se vuelve en contra. ¿Cómo veis esto desde la Federación? Es decir, queremos conservar, queremos proteger, queremos potenciar lo que es la biodiversidad, especies amenazadas, especies en peligro de extinción. No hace falta, hay gente en esta sala que han llegado a taxones de fauna y de flora en peligro y algunos en peligro crítico de extinción, donde se han generado espacios donde antes no había nada y ha aparecido una cerceta pardilla. Si te parece juego sucio, me lo dices. Pero ¿qué visión tienes tú de este asunto? Primero, hablar después de Raúl es un contratiempo importante, pero lo vamos a intentar. Segundo, hasta hace 10 minutos no habíamos tenido el placer de hablar, pero parece que la pregunta que me has hecho, a mí me encanta, no es juego sucio. Nosotros tenemos la suerte de tener una gravera en San José de la Rinconada, en Sevilla, que tenemos 3 parejas de porrón pardo, una especie en peligro de extinción. A mí la primera vez que el equipo de Raúl, precisamente, a mi equipo y a mí, que algunos están por aquí, o casi todos, nos dieron la noticia de que teníamos una pareja de porrón pardo, yo me quería morir, sinceramente. Sinceramente me quería morir. Creo que la clave a tu pregunta, creo que está en planificar bien esa gestión de la biodiversidad, que no lo hace, hasta ahora creo que no lo veníamos haciendo bien. Me paso a otra gravera que tenemos en Sevilla también. No siempre tenemos la suerte de comenzar una explotación nueva. Algunas veces heredamos el trabajo de otros compañeros de una explotación con 30, 40 años. Y como digo, haciendo una buena planificación de la biodiversidad o de la gestión propia de la restauración y rehabilitación, podemos poner el contador a cero cuando empezamos, hacer un plan de biodiversidad concienzudo, ver lo que tenemos
seguir ese plan de biodiversidad a lo largo de los años y hacer ese plan de biodiversidad al final, cuando estemos próximos al abandono y clausura. Y nosotros nos hemos llevado una sorpresa. Como digo, hace 3 años teníamos una pareja del porrón pardo, hace 2 años teníamos 2 parejas y ahora mismo tenemos 3 parejas. Algo estaremos haciendo bien. Yo creo que los animalitos están cómodos allí en nuestra garbera y eso es buen trabajo por parte de todos. No es fácil, pero que no es imposible. Pero ¿no os ha supuesto, a la hora de explotar, la aparición de los porrones pardos, no os ha supuesto un menoscabo a la hora de seguir trabajando? La verdad que no, han aparecido, no sé si por suerte... Plácido, te lo digo. O porque son... o porque te digo dónde han aparecido. Han aparecido en un humedal, evidentemente, que ya había sido explotado. Hemos seguido las medidas que hemos contemplado, que hemos trabajado entre la Fundación Tormes y la compañía en la que trabajamos. Y, bueno, vallado, perímetro, control de la calidad de agua, pero no nos ha entorpecido la explotación. Es verdad que al principio asusta, ya te digo, asusta. No, te agradezco mucho, Juan Carlos, tu contestación. Mola, Fundación Tormes. Sí. El porrón pardo, para que os hagáis una idea, es un bicho que no lo entendemos ninguno. Apareció, desapareció, no sabemos cuándo aparece y cuándo desaparece. Pero vamos, es una cosa muy bonita, es un pato buceador que, entre otras cosas, los machos tienen un ojo blanco y nos deja a todos locos, ¿no? Luego, felicidades, Juan Carlos, y bien por contestar en este sentido. Pero ahí viene y deberíamos todos de sacar a colación un tema que no es motivo de esta mesa, pero sí creo que es muy importante para el sector de explotaciones de áridos. Es decir, generamos espacios, imagínate que la cantera de Juan Carlos o la gravera o lo que fuere no tenía capacidad de acoger porrones pardos, nos aparece una pareja de una especie en peligro de extinción, afortunadamente no está en peligro crítico de extinción, pero sí es una especie muy delicada y ha aparecido allí y antes teníamos arena y ahora tenemos agua y ahora aparece un pato y ahora viene un cabrón y le pega un tiro. Entonces, es muy importante y dejo el balón botando para el sector y se puede hablar otro día y de hecho sé que está en la Fundación y hay algunas empresas que lo están haciendo muy bien a través de acuerdos de custodia del territorio. Los espacios resultantes, que ha sido su director el que ha puesto, hay una frase que te voy a volver a atacar, que es cuando has dicho la puesta en valor de los huecos, la frase es tuya, ahora volveremos a la puesta en valor de los huecos, ojo con los huecos. Ojo con los huecos y con la gestión, la tutela y la custodia de los huecos. Te agradezco muchísimo lo de los porrones pardos y os felicito a vosotros y a la Fundación Tormes. Alejandro, aparte de trabajar en la red, a mí cuando me tocó lo de... representa el sector de las asociaciones andaluzas... combina su visión estratégica global con el conocimiento operativo del mercado. Hemos hablado aquí del nuevo reglamento de restauración. A mí la difícil, ¿no? Tírale. Puedes tirar de quien quieras, a ti la difícil. Estamos donde estamos. Estamos, desgraciadamente, y a pesar de los complejos y de los estigmas, el grado de afección en porcentaje de superficie del Estado español del sector minero, comparado con otros, con una capacidad de destruir, como no lo podéis ni imaginar, me refiero a otra industria, que es la agroalimentaria, que de vez en cuando se quieren llamar agricultores, no, es la industria agroalimentaria, eso sí que tienen una capacidad de destruir alucinante y no tienen ninguna obligación de restaurar. Pero sí que cuando hablamos de restauración y el reglamento de restauración hay una posición. Vosotros, ya no solamente desde tu empresa, sino tú como colaborador de la red, estratégicamente cómo se debería posicionar el sector de cara al nuevo reglamento, o como veis cuando el reglamento dice el 20% de la superficie afectada de este país de la Unión tiene que estar restaurada al 2030. ¿Qué tendríamos que hacer para estar ahí? Como mineros deberíamos estar antes de los de la industria agroalimentaria y casi antes de los de grupos conservacionistas. ¿Se te ocurre algo? ¿Y si resulta que ya estamos? ¿Cómo? ¿Y si ya tenemos un 20% ya cubierto, no, restaurado? ¿No te lo crees? No. Bueno, pues evidentemente
Bueno, un 20% de la superficie minera afectada. Sí. Mucho más. Entonces... No, te he ido a aportar ese 20%. Es decir, las mecánicas, las pautas, los mecanismos, el sector ya viene apoyándose. O sea, el caso que nos acaba de decir Juan Carlos, me apoyo en Fundación Tormes, me aparece un pájaro, yo lo veo, que es muy raro, mira, pero yo hablo inmediatamente con Raúl y me posiciono. Yo sé que el sector, acordaros, independientemente de que el traidor de Tapias dice, ¿de dónde el pasado? Yo he querido ver el pasado, he dicho dónde estamos y hacia dónde vamos. No he querido de dónde venimos, pero dónde estamos y hacia dónde vamos. Y ahora resulta que están hablando de un reglamento a nivel europeo donde el Estado miembro tiene que presentar propuestas y nosotros tenemos mucho que contar en restauración, pero no solamente tenemos mucho a nivel de espacio y en porcentual, sino que es que los mecanismos yo creo que están. Y yo pregunto si a nivel de la red o a nivel de tu propia empresa, de cara al nuevo reglamento, tenéis, y como te veo que figura la palabra estrategia, tenéis algo pensado. Pues desde el punto de vista de red, voy a hablar desde el punto de vista de mi empresa. ¿Por qué mi empresa es importante y por qué mi empresa se apoya en la red? Mi empresa es FAS Construcción y FAS Construcción no es una empresa conocida por ser aridera, o no lo era. Pues somos una empresa que tiene 23 canteras, que hacemos más de 5 millones de toneladas todos los años de áridos. Mi empresa también mira desde el punto de vista de dónde estamos y a dónde vamos. Y nuestra realidad es, mencionada ya por los compañeros, nuestra realidad son proyectos de restauración antiguos, proyectos de restauración de los 80, muy básicos, algunos no realizables. No realizables. Y después un miedo que es histórico, que tenemos, o un miedo que yo he detectado en el sector en el pasado. No toquemos nada porque tenemos esto autorizado, ciñámonos porque cuesta mucho sacar una renovación de un proyecto de restauración. Bueno, pues eso pueden ser miedos, pero no son realidades. No siempre cuesta tanto sacar un proyecto de restauración y tenemos que ser capaces de hacer cosas diferentes. Eso nos empujó un poco también a buscar otra forma. Y después nos damos cuenta, y vuelve a salir, y los compañeros lo vuelven a decir, que cuando te pones a pensar en qué quiero hacer, cómo me veo en el futuro, nos faltan cosas. A mi equipo, que algunos están por ahí, nos faltan cosas, porque somos tipos que sabemos de piedras, de romperlas, de venderlas, y estamos aquí porque queremos ganar dinero. Eso es para lo que nuestros accionistas nos pagan y queremos ganar dinero. Y todos y cada uno de los miembros de la gente que trabaja en mi empresa, y lo que yo he visto por mi experiencia de más de 20 años en el sector, todo el mundo es sensible absolutamente con las restauraciones y con el mañana. Lo vi desde que empecé mi empresa, la primera empresa en la que estuve, que es la que me enseñó un poco toda esta sensibilización, que fue Holcim. Ahí veo a Pilar en la esquina, que hacen un trabajo increíble, pero todo lo que he aprendido en este año y medio detrás de la red de restauración, donde he conocido muchos proyectos, el sector tiene mucha sensibilización y a veces nos da miedo. Oye, mostrémoslo. Yo muchas veces lo digo, y algunos de mis compañeros que están allí sentados, dicen, estás loco. Digo, no, yo quiero cámaras en streaming que vean continuamente qué hacemos y qué dejamos de hacer en nuestras explotaciones mineras. ¿Que hay de locura en eso? No hay ninguna locura. Los procesos son complicados de renovar lo que no podemos hacer es estarnos quietos. Y nos faltaban cosas, me falta formación. Un proyecto de planificación, coincido con Juan Carlos, tú quieres tener un buen plan de biodiversidad, empieza desde el minuto cero, pero es verdad que no llegamos a las explotaciones en el minuto cero. A veces empezamos con una buena planificación desde el principio minera. ¿Venga? Una buena planificación minera pensando también en la restauración desde el principio. Me obsesiona pensar en qué hago ahora, porque la mayoría de las explotaciones que gestionamos yo y mi equipo, estamos hablando que van a terminar dentro de 30 años, que yo espero estar jubilado y vivo. Pero si espero al final, ¿y qué hago por ello ahora? Entonces, no sé si contesto porque me lío, pero he contestado. Bueno, ¿Hacia dónde quiero ir? Hacia un mundo diferente, y ese es el mundo en que yo trabajo. Como con la red de restauración, pero también con gente como la Fundación, con la minería, con la competencia y con los compañeros. Pero nos has dicho, Alejandro, a veces nos da miedo. Sí. ¿Eso qué es? Es decir, Juan Carlos lo ha dicho, nos da miedo decir, he visto cosas increíbles que se hacen a nivel de restauración, pero mineramente hablando, cosas increíbles. Y mucha gente que está sentada aquí hace cosas increíbles. Y sin embargo, en positivo. En positivo.
También es verdad que en el pasado hemos cometido cagadas y seguramente las cometeremos porque solamente el que prueba puede mejorar y terminará errando previamente. Pero hace gente cosas increíbles, habla de comunicación, Raúl tiene razón, desde abajo arriba tenemos esferas, tenemos que llegar, pero a mí que no nos dé vergüenza lo poco o mucho que hayamos hecho, mostrémoslo. A mis vecinos, a mis compañeros, mostrémoslo y no tengamos vergüenza, porque la mayoría de la gente, incluso ese 95% de pymes que hace cosas simples, las hace con todo el cariño. Y a veces no tendrá una base científica detrás, pero la puede terminar teniendo si encuentra vehículos como para que la ayude. Y para eso están las asociaciones, para eso estamos el resto de los compañeros, para eso estamos todos los que estamos en este sector. Nos da miedo y no deberíamos de tener miedo de decirle al mundo que hacemos cosas bien, aunque sea poner un eucalipto en una berma y un talud. Que lo simple también puede ser importante desde el punto de vista de la biodiversidad. Te agradezco, Alejandro. Bien, miro el reloj, nos queda un rato y joder, yo creo que estamos tocando una mesa chula, ¿vale? Entonces, mi mecánica era pediros a todos los intervinientes que hicierais una reflexión personal sobre lo que estamos hablando, dónde estamos y hacia dónde vamos en el sentido de restauración de canteras y biodiversidad. Luego, después de daros a cada uno y pediros que en cada una de vuestras intervenciones procuréis ser lo más precisos y lo más concisos, me gustaría dar la palabra al público, ¿vale? Pero como veo que vamos un poco holgados de tiempo y hay un tema que nos tiene preocupados a todos, os voy a hacer una pregunta que me gustaría que contestarais de forma extraordinariamente pragmática y extraordinariamente práctica. Y a mí personalmente, y tengo la suerte de que me han elegido como moderador de esta mesa, hay un tema que me tiene absolutamente sin vida, que es rellenar o restaurar. O sea, la oportunidad de los huecos de la que tú hablabas, ¿cabe rellenar? Y hacemos una ronda de preguntas, ¿vale? ¿Cabe rellenar? ¿Y de qué? Empiezo por ti. Cuando se incluyó esa actuación en estos documentos estratégicos, no fue una invención. Si tú te lees la estrategia de conectividad e infraestructura ecológica de nuestro propio ministerio, dice que los huecos mineros son unas oportunidades excelentes para polinizadores. Lo siento si meto la pata, que yo soy minero. Lo que pasa es que tenemos que aprender de vosotros para intentar regular de la mejor manera posible. Entonces, no fue una invención. Por tanto, algunos no se rellenarán. No tiene sentido que se rellenen, porque oye, pues a lo mejor están perfectamente alineados para ser infraestructura de conectividad. Sin embargo, otros, por su localización, por su cercanía a una gran obra de construcción, pues tiene sentido que se rellenen. O ahora mismo tiene sentido que se rellenen, pero a lo mejor dentro de 5 años, ¿no? Entonces hay que ser lo suficientemente flexible como para permitir ambas soluciones. Gracias, Ismael. Javier. Es que cuando planteas la pregunta, realmente he empezado a pensar mal, claro, porque rellenar ¿con qué? O sea, una cosa es rellenar con tierras, otra cosa es rellenar con RCDs, otra cosa es rellenar con otros tipos de residuos, o sea que podemos hablar de muchas maneras de rellenar. Entonces, lo que decía Ismael, o sea, el título también de la mesa es, aparte de biodiversidad, nuevas técnicas de restauración. Claro, la mayoría de grandes proyectos que en los últimos tiempos que yo he estado trabajando pues se han presentado, ya no contemplan el relleno del hueco. O sea, ya contemplan soluciones mixtas. Contemplan dejar pues paredes desnudas, balsas, zonas pues en el cual se plante pues plantas que faciliten también a las aves pues su alimentación, o sea que hay soluciones variadas. Pero yo derivaría la pregunta, no sé si ibas por ahí, pero es el rellenar ¿con qué? Vea. Bueno, es un melón grande el que abres, ¿no? Yo me voy a quedar en la posición de que muchas veces se nos olvida pensar en dónde estamos, a quién le devolvemos esto, para qué puede servir y qué tiene sentido, ¿no?
Y en el rellenar o no, como cualquier otra solución en cierre minero, ¿no? Puede ser una oportunidad porque, como dice Ismael, cerca tenemos una actividad que genera unas tierras, unos inertes y puede servirnos para restaurar. Puede no ser así y no tiene sentido intentar volver a una morfología o a un relleno completo. Puedo tener una solución diferente destinada a la promoción de la biodiversidad, al acceso o a cualquier otro uso que no tenga que ver con esto. Entonces tampoco voy a necesitar rellenar. O sea, al final la respuesta no es ni sí ni no. Y por supuesto estoy de acuerdo con el con qué y el cómo. Yo creo que en cada explotación tenemos que observar y tenemos que preguntar y tenemos que percibir qué oportunidad ofrece la explotación más allá de la extracción del recurso o ese uso posminero o esa nueva actividad sobre ese uso, pero en cada situación habría que valorar y tenemos que utilizar mucho el sentido común y la prevención. On the ground. Bueno, a mí me lo pone más fácil porque yo nunca he tenido que trabajar rellenando, por lo menos con materiales exógenos a las canteras en las que trabajamos, ¿no? Sí hemos trabajado con materiales extraídos de fuera. Y ahí volvemos al quid de la cuestión, ¿no? Rellenar el qué con qué y cómo y qué trazabilidad. Y por cierto, la calidad del sustrato te vale para restaurar y qué otros riesgos sin darnos cuenta estamos internalizando, ¿no? Y por cierto, si tu explotación y extracción tenía un retorno y un rendimiento, bueno, esto es una forma para traer ese relleno. Entiendo que el incentivo es un incentivo económico la mayoría de las veces, ¿no? A no ser que esté haciendo un servicio público, pues como se han dado en otros casos concretos, ¿no? Pero que eso es la singularidad de cada explotación. Pero esa segunda vida rentable de la cantera merece la pena contrastarla con los riesgos que internaliza, también con contrastar, ¿no?, el balance que queda si haríamos lo que hemos llamado siempre, lo que venimos defendiendo, incluso vosotros de la restauración progresiva, ¿no? Porque al final hacer un excelente escenario de restauración ambiental, excelente, insisto, escenario de restauración ambiental, es un coste marginal. Es un coste marginal de la operación si la planificas y la llevas a cabo desde el principio. Le vas dedicando recursos y esos mismos recursos están ayudando al inicio de procesos ecológicos, funcionalidades que te van ayudando a que esa restauración llegue a unos proyectos climáticos, no de ecosistemas, sino a un estado de restauración óptimos, que casi cuando clausuras tu cantera te queda poco. Y entonces habría que preguntarse si realmente ese relleno te ha salido mejor en números. Porque realmente si vas restaurando poco a poco, el coste lo tienes internalizado en la operación. A nosotros nos han obligado los propios... Hay un ingeniero en esta sala que me dijo, no, Jesús, es que la restauración tiene que ser un problema de mi operación. Y lo tenemos que integrar en la operación. No me vale que vengas tú al final y me quede la receta mágica. Al final no, tú me tienes que decir las directrices que yo tengo que internalizar en la operación. Y nos tuvimos que desvanar los sesos y empezamos a trabajar en ese sentido. No había, o sea, cada parcela tenía un número asignado y una acción específica para que cuando se quedase liberado de espacio, ahí iba ya integrado esa planificación, ¿no? Y yo, la verdad es que merecería la pena hacer ese ejercicio, ¿no? Si el único incentivo es el económico para darle una segunda vida útil a este hueco, habría que hacer ese balance de realmente si hacemos restauración progresiva merece la pena, ¿vale? Y luego los riesgos inherentes, no todo sustrato, ya sabéis que si queremos restaurar biodiversidad tenemos que trabajar con seres vegetacionales, que son agrupaciones de distintas especies, para llegar a altos índices de diversidad, y el sustrato no siempre te vale para restaurar naturaleza. Ni el sustrato, ni el ternosuelo, a no ser que esté todo optimizado. No quiero monopolizar la respuesta, pero yo creo que merece la pena, como ha dicho Bea, cada caso a caso, pero la balanza creo que los rellenos no salen tan incentivados como merece la pena, como puede parecer. De Tapia Martín.
Voy a sintetizar. Creo que lo que hay que analizar es la vocación del sitio. Es decir, hay lugares que posiblemente estén llamados a no tener relleno. Analizar la población de Alimoche en la zona y dejar un frente liso puede ser interesantísimo para que todos los jóvenes que van saliendo puedan ir ocupando todos estos huecos. Es una posible salida. Situaciones que nos hemos encontrado. Una gran cantera que su plan de restauración es convertirse en un centro de tratamiento de residuos y estaba llevando residuos de la población de Madrid. Como sigue habiendo materia orgánica, hay una población de ratas tremenda y hay una población estupenda de búho real y de lechuza campestre. Te quedas como diciendo, ¿qué respuesta doy a esto? Es decir, ¿esto es positivo o es negativo? Es que ni siquiera lo sé. Es decir, dependiendo desde qué ángulo lo estés mirando. Bien, entonces, vocación, analizar el lugar, verlo fuera de sitio, fuera de marco, no solo mi hueco, sino qué es lo que hay alrededor y a partir de ahí analizar, ver cómo puede servir de conectividad con otros espacios, es decir, el que mi hueco sea un conector con otros espacios naturales. Y cierro con una apertura. Huecos en tiempos de la Dana. ¿Dónde metemos todos los desastres de las Danas? ¿Dónde metemos 150.000 vehículos arrasados? ¿Dónde metemos, aunque sea temporalmente, dónde metemos todos los restos de casas, de viviendas, de todo lo que se ha llevado por delante, aunque sea temporalmente? Esperando a una solución. Pues creo que es un elemento a valorar. Juan Carlos. Sí. Pues Alejandro. Bueno, Juan Carlos. Yo creo que una fase más de nuestra gestión de la restauración o rehabilitación pues devolver esos terrenos que han sido degradados por la propia actividad extractiva y darle ese plus, generar valor. ¿Cómo se puede generar valor? Pues de muchas maneras. Por eso te digo que a tu pregunta estoy de acuerdo con todos los compañeros. Hay algunas ocasiones que se puede generar valor sin el relleno del hueco, una cantera que esté totalmente meteorizada, geomorfológicamente esté en línea con su entorno, pues perfecto, no creemos necesario y además está aportando valor a una zona, ya sea un parque periurbano, 40.000 maneras. La parte opuesta, también tenemos nosotros nuestros casos. Tenemos terrenos fértiles, que eran fértiles antes de empezar la explotación, la extracción. ¿Por qué no lo vamos a rellenar y devolverlo otra vez a lo que fueron en su día, antes de empezar la explotación? Por ejemplo, en nuestro caso en Sevilla, devolverlo a campos fértiles y generando y produciendo unas naranjas pues, de máxima calidad. Yo creo que hay que valorar, como bien ha dicho el compañero, valorar, hacer números, pero yo creo que la clave está en tener planificado cuál va a ser la segunda parte de la rehabilitación, cómo vamos a generar valor con esos terrenos que han sido degradados y que además de rehabilitarlo, lo que entendemos todo con la restauración, damos valor y generamos riqueza en el entorno. Alejandro. Estoy en contra de todo lo que habéis dicho. Menos mal. ¿Cómo voy a estar en contra de todo lo que habéis dicho? Si es que no... Es decir, relleno sí. ¿Con qué? Importante. Teniendo en cuenta que, desde el principio, la comunidad local no necesariamente tiene que ser por relleno. Sí, es una actividad económica y tiene que, ¿por qué? No tiene por qué no serlo. Pero tiene que hacerse bien. Durante la operación también, sí, importante. Las danas, los momentos complicados, ahí muchas veces estamos, pero no tenemos por qué dejar atrás la ciencia, aunque sea un momento extraordinario. Es decir, es imposible no estar de acuerdo con todos porque muy depende, pero muy depende, y además aquí me caso con Juan Carlos, muy depende también la voluntad de aquel que está explotando y que tiene que desde el principio pues, consultar y establecer cosas con la comunidad local, primero con el dueño del terreno, ¿por qué no? Por el uso original, usos alternativos y a partir de ahí crecer, pero rellenos sí. ¿Con qué? Con lo adecuado. Fíjate qué bien he tirado para no decir nada. Bien, bueno, muchas gracias. Me apetecía mucho hacer la pregunta porque como me han hecho moderador de una mesa que se llama Nuevos modelos de restauración y gestión de la biodiversidad para explotación de áridos. Claro, en el momento que tengo nuevos modelos de restauración y gestión de la biodiversidad, me preguntaba si me cabía la palabra relleno. A mí personalmente no, ¿vale? No debería, pero a mí personalmente no me cabe.
Bien, no me cabe bajo ningún concepto. O sea, si hablamos de nuevos modelos de gestión, no me cabe. Público luego. Entonces, ahora la idea sería, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Somos 7, la idea sería también darle al público oportunidad de participar y sí me gustaría de que todos tuvierais vuestro rato, empezando por ti, de dónde estamos y hacia dónde vamos en restauración de canteras, nuevos modelos de restauración y gestión de la biodiversidad, que es esta mesa, ¿vale? Entonces, vosotros, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Que hagáis una pequeña reflexión para que podamos tomar nota para que vaya a las conclusiones del Congreso. Por favor. Pues por mi parte voy a ceñirme a las competencias de la unidad donde trabajo. La unidad donde trabajo es la competente en política minera de la Administración General del Estado y la propuesta de la legislación básica del sector minero. Entonces, me voy a ceñir a lo que veo a futuro de las propuestas normativas y de política. De la parte más política estratégica ya lo hemos hablado, de esa hoja de ruta, de ese plan de acción, de ese dinero que solicitan los agentes del sector para la parte de biodiversidad. Me lo guardo para con mis compañeros de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Y por la parte normativa, me voy a ceñir a la modificación del 975, porque como saben todos ustedes, se ha iniciado la tramitación normativa de la modificación de ese Real Decreto. Y uno de los aspectos más importantes, creo que marcamos 3 en el texto de la consulta pública previa. Una es la gestión de los residuos mineros y el aprovechamiento de materias primas fundamentales, pero otro muy importante es la gestión de la biodiversidad. Y una tercera es el equilibrio entre el aseguramiento de la restauración o la rehabilitación del espacio con la aplicación de nuevas soluciones, de nuevos modelos de gestión de biodiversidad de las explotaciones, pero sin olvidarnos del equilibrio de que al final la Administración pública, al colocar su sello con la autorización de ese plan de restauración, está validando y asegurando la restauración. Por tanto, sí, pero ojo con ese equilibrio. Ismael, muchísimas gracias por tu pragmatismo. Xavier. Sí, empezaré por lo último que ha dicho Ismael. O sea, porque también era cuando pasamos las preguntas que más o menos servían de guión, pues había de la mejora de la tramitación y si la legislación estaba adaptada, y había pues obviamente la consulta pública del 975 que sacasteis en abril, creo recordar que fue, y bueno, sí que allí había pues las cosas que has comentado. Pero bueno, también había otras, o sea, el tema de las garantías también estaba allí puesto, que también creo pues que genera pues bastante tema de discusión, y la adaptación de planes de gestión. He leído también, preparando esta intervención, unos indicadores, me parece que Raúl, es una publicación que vosotros estabais, unos indicadores que habéis participado con la Federación de Áridos a nivel europeo, que decía que sí, que más o menos todas las actividades tienen programas de restauración, pero que cuando ibas ya a los planes de gestión me parece que bajaba, no sé si era un 14%, una cosa así, y ya que en temas de biodiversidad la cosa todavía bajaba mucho más, o sea que queda todavía mucho por hacer. Y volvemos otra vez a lo mismo, o sea, 95% del sector son pequeñas empresas, son pymes, y todos estos temas de biodiversidad, estos planes, estos nuevos modelos de restauración, por lo que yo he visto, de momento se están circunscribiendo a las grandes empresas. No están llegando, no se presentan proyectos de media hectárea, de una ampliación de 1 hectárea con otra hectárea ya existente, pues que contemplen pues todos estos de restauración geomorfológica o la utilización de estos nuevos modelos, que ya no son tan nuevos, como Bea pues bien sabe, o sea, ya llevan en Estados Unidos el Geoflux y el Nature, y todos estos ya llevan años, pero que aquí sí son relativamente nuevos. También pues en Tortosa pues ya hicieron uno fue 2013, pues ya han pasado 12 años. Pero vaya, o sea que todavía a nivel global yo como mínimo no lo he visto. No sé si en este último año la cosa habrá mejorado, pero lo dudo. Entonces, pues creo que hace falta todavía que eso llegue a la globalidad del sector, estos nuevos modelos,
Y sí que creo muy necesario el tema de que la modificación normativa, como mínimo por la parte de restauración, ya de la ley de minas del 73 no hablo porque no es de mi tema, pero sí que el 975 sí que creo que es absolutamente necesario. Beatriz Olmo. Bueno, ¿dónde estamos? A mí me ha venido enseguida a la cabeza que para mí dónde estamos es que hace 2 años creamos una asociación que se llama Red de Restauración de Minas y Canteras y hoy somos 150 miembros, más de 40 entidades públicas y privadas. Esta asociación surgió de manera espontánea por esos mismos profesionales, o sea que hace 2 años nos sentamos técnicos de la Administración, empresas, consultorías, universidades y dimos este paso. Y para mí eso es un poco el presente, ¿no? Ha arrancado algo, aquí toda la gente de la red está por voluntad y por deseo, ¿no? De querer avanzar, de querer mejorar, de querer aprender. Y desde esos 3 sectores, desde la Administración pública, tan sujetos a la normativa, ¿no? Que aunque vosotros a veces queréis avanzar más rápido, tampoco podéis. Pero desde la Administración también se sentaron ahí y dijeron, nosotros queremos aprender otros nuevos modelos, queremos saber qué podemos pedirle a la empresa, queremos comprender cuáles son los límites de la actividad y por qué es tan incompatible a veces lo que pedimos con lo que se hace. Desde la universidad y centros de investigación o especialistas acudieron a este grupo, ¿no? Diciendo, bueno, es que yo llevo años estudiando cómo hacer las cosas de otro modo, cómo ser más eficientes, cómo resolver problemas. Tenemos ejemplos de restauración antiguos que tiempo después pues no han funcionado y en el momento que se implementaron parecía todo perfecto, ¿no? O sea, la naturaleza es difícil de predecir, tanto en lo que tú implementas en la naturaleza como ella misma, ¿no? Esos periodos de sequía, esos periodos de precipitaciones, es difícil de controlar. Y por otro lado, las empresas, que son la mayoría de los miembros de la red, de muchas empresas que quieren avanzar. En algún momento, todas estas personas se sintieron un poco solos en cada uno de sus sectores, ¿no? Ostras, que yo llevo años con esto, pero es que no, desde su misma empresa o sus compañeros, estamos como muy aislados unos de otros, ¿no? Y esto es lo que ha provocado la red, es que aquí estamos todos juntos. Para mí ese es el presente, pero y parece mucho, ¿no? En 2 años hemos crecido, tenemos muchas empresas, muchas universidades, pero ¿cuántas hay realmente? ¿Cuántas faltan? Y eso es lo que hay que intentar, que al final este buen ejemplo… El futuro. Ese es el futuro, ¿no? Pero no que sean miembros de la red. O sea, nosotros visitamos proyectos que no son miembros de la red, que son ejemplares y que deberían ver la luz, ¿no? Y que deberían mostrarse para transferir ese conocimiento y que mejore el sector. Yo creo que esto tiene que ser una estrategia de sector, no de empresa. Y ahí tienen que estar todos, ¿no? Como decía, para transferir y ayudar y, ostras, y para validar y evidenciar que estoy haciendo las cosas bien. No conozco ningún minero de estos proyectos referentes que hablamos que no esté súper orgulloso de lo que ha hecho, cuando a lo mejor hace 20 años ni siquiera sabía de qué estábamos hablando, ¿no? O sea, la evolución ha sido muy positiva. El presente, yo creo que el presente es el momento del cambio, está bien acogido, las empresas se están abriendo. Y el futuro pasa por seguir esta tendencia y pasa por proyectos. De alguna manera aquí ha surgido, ¿no? El demostrar. No es suficiente solo decir que tengo la intención de, o que voy a hacer un proyecto, un diseño a 20 años vista o cuando cierre la mina, que no sé ni cuándo será, sino que hay que hacer pequeñas actuaciones, lo que se pueda, en el presente, en tu explotación, en un espacio donde no te afecte a la actividad. O sea, no se trata de reducir los beneficios de la actividad, sino de conciliar y compatibilizar. Y para mí el futuro es un poco ese, ¿no? Que esté integrado en las empresas, en el sector y en la actividad, estas actuaciones de biodiversidad y de recuperación de otros servicios. Y el ya futuro más futuro es que eso se refleje en la tramitación, en los expedientes mineros, y que se vea como un proyecto único y totalmente integrado. Y en esa integración están las cuentas, están los presupuestos. Y seguro que es más rentable ir incorporando actuaciones
conforme la actividad avanza que no esperar al final. Yo creo que eso es algo sobre lo que tenemos que evolucionar. Gracias, Bea. 4 que quedáis. Hay 20, quiero cortar, dar vidilla al público. Vale. ¿Dónde estamos? Pues realmente estamos ya con que digamos que deberíamos de tratar de ejecutar lo que ya sabemos, ¿no? Muchas veces el conocimiento, las ideas, las intenciones evolucionan mucho más rápido que lo que realmente luego hacemos en nuestras restauraciones, en nuestras canteras. Entonces yo creo que es el momento de hacer las cosas y demostrarlas y llevarlas a cabo. Por todo lo que decíamos antes, no solo a efectos de credibilidad, sino a aceptación social, a luego tener una viabilidad en la comunidad local y en las administraciones. Enlazando con lo que decía Bea, la integración del desarrollo de la técnica de restauración acompasando el proyecto y eso ya tenerlo desarrollado documentalmente en la propia tramitación, eso lo estamos haciendo de forma de que en los planes de restauración solo se ponen cosas que ya sabemos que podemos hacer porque las hemos hecho. Si además la hemos hecho, pues resulta que mitigamos muchas afecciones e impactos ambientales que se vean en el estudio de impacto ambiental y que están perfectamente acoplados a proyectos de explotación. Eso, que es la integración real en una operación, lo estamos llevando a cabo y nos ayuda mucho a lo que es la tramitación, ¿no? Y a la garantía operacional de las explotaciones. Yo creo que las explotaciones bien llevadas, bien apoyadas con dirección técnica solvente son, insisto, un coste marginal y que aquellos que todavía no se hayan apuntado los animo a apuntarse al tren de iniciar estas estrategias de restauración que les va a beneficiar muy bien porque, insisto, es un coste marginal. Sí, yo me gustaría, en el dónde estamos, creo que estamos hablando en gerundio, es decir, estamos haciendo, tratemos de seguir haciendo. Para el próximo congreso sería bueno que habláramos en pasado, en el sentido de esto hemos hecho, es decir, que ya sea constatable. Creo que eso en un primer lugar. En un segundo punto, hay que establecer lenguajes en común. Y yo aprendí mucho viajando y estando con 2 ingenieros de minas, que yo necesitaba aprender muchísimo de ellos. Uno fue Ignacio Cañas, de Heidelberg, con el que aprendí a tener un glosario común desde la restauración, conservación y desde la ingeniería de minas, porque hablábamos lenguajes con términos y glosarios distintos. Y muchas veces no nos entendíamos porque para las palabras teníamos significados distintos, aunque os parezca una tontería, pero era así. No lo es. Y eso ha sido de cara a la gestión de la biodiversidad, en la que hemos trabajado muchísimo, y de cara a la restauración, ese glosario común lo establecí con una persona que está aquí, que es Jaime Fernández, ingeniero de minas de Baleares, que juntos aprendimos cómo plantear proyectos creíbles que tuvieran ese lenguaje en común. Teníamos que hablar minero, teníamos que hablar conservacionismo, teníamos que hablar todos los lenguajes a la vez. Entonces, ese punto de intersección en los lenguajes es muy necesario. Yo recuerdo con Jaime que me decía, claro, si es que el lenguaje minero a veces es muy duro. Hablamos de explotación, de frente de explotación, de contrafrente de explotación. Tiene una connotación incluso bélica. Y en una gestión, en una mediación con una plataforma contra las canteras, una mujer me dijo, tú nunca hablas de explotación minera, siempre utilizas el término intervención minera. Y le digo, sí, es un sinónimo, ¿no? Dice, es que suena menos duro. Digo, bueno, lo dejo ahí, este concepto de las palabras. Y en último lugar, y también en el primero, creo que la gestión de la biodiversidad durante la explotación, es decir, saber llevar qué flora y qué fauna tienes ahí durante la explotación, es el punto de partida para tener un plan de comunicación creíble. Porque vas a poder ir contando a medida que vas haciendo, no vas a decir que vas a restaurar dentro de 15 años, sino vas a estar diciendo que te estás preocupando por lo que hay en esa zona durante el tiempo real, y eso va a ser hechos constatables que te van a permitir salir en medios, te van a permitir tener visibilidad, mejorar tu comunicación, y lo que nos han dicho todas las empresas con las que hemos trabajado estos años. A raíz de tener planes de biodiversidad, hemos mejorado muchísimo la credibilidad con la Administración y con la sociedad. Que nos vale bien. Marín Recio. Pues nuevos planes de restauración, planes de biodiversidad, presente y futuro. ¿Cuál es el mejor modelo? No lo sé.
puede ser un modelo perfecto el típico de ver Matalú, puede ser perfecto un relleno y devolver a su uso original, puede ser un plan de restauración perfecto, plan geomorfológico, pero la clave yo creo que está, y este es el primer paso del futuro, en hablar más. En el taller con Beatriz lo hablábamos ayer y estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que tener más valentía o menos miedo, según lo queramos ver, de hablar. Totalmente de acuerdo con el miedo. Es mi bro. Tenemos que tener la valentía de hablar con nuestros vecinos, con los dueños de los terrenos, con el ayuntamiento, con las asociaciones locales, con las asociaciones ecologistas y decidir el plan de restauración entre todos. Luego decidiremos nosotros, cumpliendo la legislación, por supuesto, pero vamos a decidir nosotros. Y el segundo pasito para el futuro, que ahí voy a ser autocrítico con los empresarios, es integrar el plan de restauración en nuestro día a día. Nosotros todos los años aprobamos en agosto, septiembre, octubre un presupuesto de venta, en fin, de nuestra actividad. Aprobamos incluso un presupuesto de CAPES, nuestras inversiones que necesitamos, nuestras pequeñas inversiones, las grandes. Tenemos que tener un presupuesto anual, yo lo entiendo así, yo sé que no voy a estar de acuerdo con algunos compañeros, pero creo que tenemos que ser autocríticos y tenemos que tener un presupuesto anual y saber el dinero que tenemos para invertir, no un coste, invertir en restaurar. Yo creo que ese es el paso y la vuelta de tuerca que nos haría cambiar y mejorar nuestra aceptación social. Está bien, Juan Carlos. Alejandro. Pues estoy de acuerdo completamente con Juan Carlos y con casi todos los que estéis aquí, pero yo pienso en el futuro y pienso en el hoy y en el mañana y me vienen palabras del tipo quiero formarme, quiero seguir aprendiendo, quiero que todo lo que esté, quiero que vehículos como la red de la restauración nos ayude a liderar un lenguaje común, o las asociaciones como las de Áridos, pero que es decir, necesitamos creérnoslo y enorgullecernos de lo que estamos haciendo, mirar hacia adelante, seguir aprendiendo, poner en práctica, mostrar. Tenemos que liderar al sector. Y muchas veces, antes hablé de las grandes empresas, el sector hay que liderarlo, hay que arrastrar. Las pymes pequeñas, como bien mencionaba Beatriz, también pueden llegar a hacer una restauración. Evidentemente que haciendo sus presupuestos como ellos los hacen, no igual que lo puede hacer una IFAS o un Votorantim, pero tenemos que ser capaces muchas veces los que podemos investigar, los que podemos apostar por hacer cosas diferentes, los que tenemos que liderar de alguna manera y después juntarnos en espacios donde podamos compartir y arrastrar a los demás. Para mí eso es una red de restauración, por eso creo en ella y por eso estoy detrás de ella. Para mí eso es apoyarnos en empresas como Cinclus o como la de Raúl, que es la Fundación. Para eso es importante la administración. Es esencial la administración, pero la tenemos que liderar. No podemos quedarnos exclusivamente en vamos a liderarla, pero vamos a liderarla entre todos, no necesariamente uno, pero busquemos después los vehículos en común para avanzar. Si no, dentro de 2 años pues tendremos una charla parecida. Y es verdad que Raúl dirá dentro de 2 años en esa charla, pues deberíamos estar hablando de lo que hemos hecho. 2 años da para muy poco en minería, muy poquito en minería. Yo siempre digo, y hay mucha gente que está de acuerdo conmigo, tú una cantera te llevas 30 años por tenerla bien, a todos los sentidos, y un par de voladuras en reventarla para otros 15 años. Luego, 2 años dan para poco, pero vamos a seguir trabajando igual que hemos venido trabajando hasta ahora, porque yo creo que estamos mejor que lo que la sociedad cree que estamos mucho mejor de lo que el propio sector cree que estamos, pero tenemos que consolidar y tenemos que apoyarnos en vehículos y en especialistas, tenemos que liderar al sector, entre todos. Bien, gracias Alejandro. Vamos a intentar, con la ayuda de Sergio, daros la palabra a vosotros. Ya sabéis dónde estamos y hacia dónde vamos. Os pido, indudablemente, si tenéis alguna pregunta a alguno de nuestros compañeros de mesa, aquí están para contestaros. Y si tenéis alguna intervención, yo sí os pido primero que os presentéis
Y lo segundo es que seáis escuetos y directos, por favor. Yo misma, ya. Ahora vas tú, Felipe. Venga, esperamos por Pilar, por aquí, ya sabes. Ya sabes. Bueno, no, los caballeros primero. Empezamos por Pilar y vamos contigo, Felipe. Felipe, tú primero. Venga, don Felipe, ataca. Si sé pegarle a esto, ¿se oye? Perfecto, loud and clear. Bueno, soy Felipe Lobo, del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur. Alejandro decía que tenía una experiencia de 20 años en el sector. Desgraciadamente yo tengo 55 años de experiencia en el sector. Y quería hacer un par de comentarios sobre cosas que se han dicho. Unas cosas que se han dicho es que las empresas deberían de hacer un esfuerzo a nivel local de difusión y de acercamiento. Yo provengo del mundo minero, que realmente tiene más gente que a lo mejor el mundo de áridos, no por importancia, sino porque los proyectos suelen ser mayores. Y mi experiencia es que donde ha habido una mina, la gente la defiende a muerte. Ya también es verdad que las empresas les falta tiempo para atender a su municipio y demás y tal, pero no hay mayor defensor de una mina que en un sitio donde ha cesado la actividad minera y tiene posibilidades de volverse a empezar. Y después quería decir una cosa, al empresario minero o a cualquiera que lidere un proyecto, realmente hay dos factores que le importan muchísimo. Que son las plataformas ANTI, cuando va a empezar un proyecto, y una administración excesivamente lenta. Es decir, cualquier proyecto minero se lleva de 8 a 10 años. Eso no puede ser. Muchas veces administraciones medioambientales, y ahí incluyo confederaciones y demás, se pasan. Yo puedo contar una anécdota muy rápida. Cuando quisimos poner una planta de explosivos en minas de Río Tinto, me retrasaron un año el proyecto, un año por la marica andevaliensis, que yo no sabía lo que era. Después me enteré que eran unas lagartijas comunes que cuando hicimos las plantas, pues al día siguiente se fueron a la partera de al lado, cuando no se quedaban allí a comerse los restos de la comida de los operarios. Y yo creo que eso es donde son factores donde hay que actuar, sinceramente. Gracias, Felipe. Pilar. Hola, soy Pilar Gegúndez, yo trabajo en Holcim y hablando de nuevos modelos, ¿no?, que va de esto la mesa, supongo que algunos lo conocéis, pero igual no todos. Tenemos una resolución de la UICN, que es la Unión Internacional de Conservación de Naturaleza, es decir, la ONG conservacionista más importante del mundo, en la cual están muchísimas comunidades autónomas, nuestro gobierno, por supuesto, España desde hace mucho tiempo, que hace tampoco tanto tiempo, 3 años, ha hecho una resolución con una amplia mayoría internacional en la que ha dicho que tenemos que cambiar el modelo de restauración, que tenemos que abandonar eso de rellenar y tapar y tener que estudiar y ver el interés de los nuevos hábitats que hemos generado tanto para la biodiversidad como para la geodiversidad, porque resulta que cuando nosotros abrimos una cantera, abrimos una ventana al conocimiento geológico y a la interpretación de los paisajes. O sea, ahí tenemos un sitio donde enseñar, donde divulgar, donde investigar y donde hacer turismo de naturaleza. O sea, tenemos un potencial mucho más importante que el modelo típico de rellenar y tapar y escondernos. No tenemos nada que esconder, tenemos muchas oportunidades y creo que las tenemos que fomentar. Y bueno, volviendo al tema de con qué rellenamos, si es que creemos que lo que hay que hacer es rellenar el hueco. Si estamos hablando de generar otro business, estamos hablando de generar otro negocio, estamos hablando de hablar de otra actividad, que es un vertedero de residuos, me da lo mismo que se llamen inertes, tenemos que abandonar lo que es la minería se acaba. Lo que tenemos es un hueco perfecto y estupendo, a lo mejor para hacer un vertedero. Y entonces tenemos que pasar a otra actividad, que se regula de otra manera. No podemos enmascarar los vertederos con la restauración de cantera, porque una restauración de cantera no es crear un vertedero.
Habrá que hacer un estudio de impacto ambiental y todo lo que está ya regulado para poder hacer esa nueva actividad. Entonces, si nosotros, promotores mineros, decimos aquí hay un sitio espectacular y lo ofrecemos, cerramos minas y entramos en medio ambiente y hablamos que vamos a hacer una actividad nueva que es hacer un vertedero. No podemos enmascarar una con otra. Y creo que la legislación actual va por ahí. Y es que si no corremos el riesgo de estar creando impactos ambientales enmascarados con una restauración que no es tal. Ya. Alberto Josa, Marina, por favor. Gracias. Bueno, Alberto Josa, de Magnesitas Navarras. La parte de biodiversidad, como habéis hablado mucho, casi no voy a decir nada. Sí, una cosa que ha dicho antes Raúl sobre la comunicación. Y algo que me ha oído muchas veces Beltrán, yo no quiero presumir de estándares, pero sí quiero presumir de mi explotación. Yo soy ingeniero de minas, vengo de explotación desde hace muchos años y antes, cuando no estaba tanto restauración, me gustaba mostrar mi explotación. Igual que me gustaba ir a la explotación del vecino, que además se dejaba ver, salvo para hablar de precios, que eso costaba un poco más, pero él me enseñaba cómo hacía él y yo a continuación me tenía que volver a casa a ver cómo hacía yo con aquello que había oído. A mí eso sí me gusta y que creo que tenemos una obligación. ¿Cómo mostrar mi casa a los demás? No quiero, que no hace falta que me digan. Es más, si no les gusta, que me lo digan, porque también aprenderé yo. Ese miedo a enseñar, sí que me gustaría podernoslo quitar de encima. No quiero más. Yo no quiero decir que yo lo hago bien. No quiero presumir. De verdad que no quiero presumir en el sentido de dar estándares. Y la otra cosa es que a mí me gustaría poder, cuando hablamos de restauración, ser capaces de que sea tan importante cómo se restaura una cabaña al Versalles. Me importa un santo rábano la escala. El que vive en una cabaña, su restauración tendrá que ser la de una cabaña. No pidamos más. Ahora sí, que la cabaña sea mona. Vale. ¿Alguna intervención más en el público? Marina, por favor. Sí, soy José Ángel Mesa, soy ingeniero de minas y soy el secretario general de la Asociación de Canteras y Graveras de la provincia de Jaén. Enhorabuena por la mesa, por todas las intervenciones, algunos matices y alguna cuestión a plantear. En primer lugar, conozco la cantera de Juan Carlos, es una joya la restauración que se está haciendo allí, pero una restauración compatibilizada, que te aparezca un bicho raro en una cantera de voladuras, genera un enorme problema. Porque evidentemente en las épocas de nidificación hay que parar, no es igual una gravera que una cantera, que poner una valla, y si tú te asustaste cuando apareció ese ejemplar, si te aparece una águila perdicera en una zona complicada con voladuras, estás cagado. Con todo el equipo. Con respecto a restaurar, rellenar o rehabilitar, depende muchísimo, pero yo creo que desde medio ambiente y tanto los promotores como la propia administración tiene que hacer una amplitud de miras enorme. Depende del hueco, depende de la ubicación, pero ¿por qué no puede ser, bueno, como Starlight, un gran auditorio si está cerca de una ciudad? ¿Por qué, en función del sitio y de la ubicación, por qué no puede estar preparado pues, para hacer un hotel, para hacer una actividad deportiva de un campo de fútbol o de cualquier tipo de historia que pueda ser compatible, pero desde la administración también tiene que haber amplitud de mira a la hora de aceptar ese tipo de proyectos. Cuando se informa un proyecto de restauración que va a medio ambiente, todos los departamentos, todos los servicios son absolutamente estancos. Biodiversidad, flora y fauna, vías pecuarias, prevención ambiental, residuos. No se podría hacer de otra manera y que en cada uno de esos servicios se hiciera una mesa redonda, se pudiera presentar el proyecto, que hubiera un técnico de minas también en medio ambiente que pudiera dar el toque minero para que estuviese completo, en vez de que sean cajas estancas que cada uno da su informe sin saber lo que opinan los otros o si hay algún tipo de conectividad. Y con respecto a lo último, lo que has comentado, Pilar, sí pueden coexistir dos negocios en la misma superficie de explotación minera y una planta de RCDs, por ejemplo, en la misma superficie, tiene que pasar un trámite ambiental posterior, hay que hacer una modificación del proyecto de explotación, por supuesto, pero sí pueden coexistir, son negocios absolutamente distintos, no tienen nada que ver el uno con el otro, pero sí pueden coexistir el avance de la explotación, pues evidentemente con la restauración a través de un espacio, de una nueva actividad. Gracias. Gracias a ti.
Sergio, Marina, tenemos alguien por el público al fondo. Vamos a seguir con vuestras intervenciones hasta y 20. Sorry. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Dosado, de Minería Más. Antes comentaba Raúl que habían visto un compañero suyo una presentación sobre redes sociales, así que bueno, le doy las gracias porque he hecho hace una hora, una cosa así, esa presentación. Así que eso significa que el mensaje ha calado, o sea que me alegro un montón, ¿no? Entonces, bueno, la cosa a lo que iba es que comentabas y me parecía muy acertado que esto tiene diferentes capas, la comunicación. No es lo mismo adolescentes que gente mayor. Y según comentabas, yo me estaba poniendo en la imagen de, pues, mi pueblo, España vaciada, Castilla, 50 habitantes, para nuestra desgracia no hay bar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde se hacen los comunicados? En el cubo de basura, que es donde va todo el mundo a tirarlo, que es ahí. ¿Vale? Es una herramienta y si es urgente, las campanas de la iglesia, que funciona bastante mejor que el teléfono. Y es así. Entonces, mi pregunta para ti es, quería saber un poco cuáles crees que son las herramientas clave para ponernos en este caso, que sería uno de los peores casos que yo creo que podemos tener. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Fíjate, dos sitios donde en los pueblos pequeños se reúne la gente, en el centro de atención primaria y en la iglesia, siempre. Y el tercero, el bar, por supuesto. Es decir, esos son los 3 centros de socialización. Si tú quieres informar de manera no presencial de algo que va a ocurrir en el pueblo, esos son los 3 lugares donde tienes que colocar la información. De toda la vida de Dios, o sea, yo llevo haciendo esa cartelería desde hace, te iba a decir, 40 años. Cuando tenía 15 años estaba enredando con estos temas. Entonces, a eso me refería con lo de multiescala. ¿De qué te sirve en un pueblo de 80 habitantes o de 20? Yo vivo en Castilla y León, vivo en Salamanca, 362 pueblos y el 95% de ellos tienen menos de 500 habitantes y la mayor parte de ellos tienen menos de 300. Es decir, la realidad es esa. En Extremadura es una realidad distinta. Entonces, adaptar tu estrategia de comunicación al nivel poblacional que tienes es básico, con lo cual, analizando no solo tu pueblo, sino los pueblos que hay alrededor y conocer los índices demográficos que hay, es decir, qué edades tienes en cada uno de los pueblos, es una manera de elegir bien qué herramientas de comunicación tienes. ¿De qué te vale en 16 pueblos en la que la mayor parte de la gente tiene más de 65 años trabajar redes sociales? Te puede valer porque lo tienes que hacer porque es una obligación a día de hoy, pero te toca currarte más estas otras publicidades de guerrilla que tienen que ir al sitio. Que estás en un pueblo grande en Extremadura, en Don Benito, por poner un pueblo que se me acaba de ocurrir, y tienes que comunicar a gran escala, pues tendrás que ampliar todo ese frente. Creo que analizar bien las edades de la población en los sitios que tienes que comunicar es la base para establecer las dianas y los soportes de comunicación. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Os quedaría una? A las 7:30 en la sala Preveto comienza la ceremonia de los premios nacionales Fundación Minería y Vida. Por favor, diríjanse a la sala y ocupen su asiento. ¿Quieres responder? Es la voz de la pasáis el micrófono a la última pregunta, por favor. Ha sido perfecto. Christian is to blame. Felipe, la culpa la tiene Cristian. Pasar, por favor, es la última. Preséntate, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ramón Ruberte. Yo creo que ya me conocéis bastante de los que estáis aquí. Soy un empresario aragonés de una pyme. Y bueno, tengo la amistad con muchos de vosotros porque me ha tocado estar 9 años de presidente de ANEFA. Entonces yo creo que somos todos buenos conocidos. Entonces, bueno, decir que de la charla me ha encantado, me ha parecido, he estado muy a gusto oyendo todas las posibilidades que se ven de modificaciones de planes, la flexibilidad que se pide y un poco todas las oportunidades que se pueden ver con esto. Pero a raíz de lo que hablaba Ismael, que están con la modificación del 975, yo lo que me gustaría es que tuvierais muy en cuenta toda esta filosofía que acabáis de decir y que creo que es una de las cosas que hemos solicitado en las consultas públicas, es que se tengan en cuenta todas estas posibilidades de modificación para que la tramitación no nos asuste, porque dan miedo los pájaros, pero mucho más miedo da meterte en un proyecto que se considere una modificación sustancial, que una explotación abierta hace 20 años tenga que volver a pasar una evaluación de impacto ambiental,
que tengas donde antes no había nadie una urbanización de chales nueva a 800 metros, ¿y quién se atreve a hacer una modificación sustancial? Entonces, todas esas cosas yo creo que las tenéis que tener en cuenta. Luego, hay otro tema. Una explotación minera es una explotación a largo plazo, 30, 60 años, no lo sé, y las circunstancias cambian muchas veces en el entorno. O sea, nosotros cuando el primer plan de restauración en los años 80 era hacer agujero y rellenar, porque en aquellos años se rellenaba con cualquier cosa. O sea, yo me he encontrado hace años ya, cuando había en casi todos los pueblos en Aragón que no había vertederos públicos ni oficiales, todos los pueblos tenían su vertedero ilegal, que ahí se echaba de todo. Y a mí me ha llamado el alcalde de un pueblo para pedirme, por favor, que se había colmatado el hueco, que me venía, si me podía venir a la gravera a tirar escombros. Y dije, ¿pero qué me estás diciendo? Digo, no, que esto es un espacio minero y esto aquí no se puede hacer. Si rellenamos tiene que ser con tierras o con lo que sea, pero esto no se puede hacer. Afortunadamente ya salió el GIRA, el plan autonómico, y enseguida hubo vertederos y se clausuraron todos los pueblos, pero era un vertedero martirio. Pero bueno, en tantos años, lo que sí que pasa es que de no tener materiales para rellenar un hueco y tener que ir a proyectos enfocados en la biodiversidad, y la verdad que son temas muy interesantes, pues te puede pasar como pues nos está pasando ahora allí, que de repente se empiezan a hacer centros de datos y sobran cientos de miles de metros cúbicos de tierras que necesitan huecos. Y has cambiado el proyecto, pero ahora te están pidiendo que, entonces tiene que haber, como las circunstancias pues son cambiantes y todo puede ser combinable, yo lo que pido es que ahora que estéis en ese proceso de revisión y de adaptación del 975 se tengan en cuenta todas estas variables para que se pueda hacer de forma ágil y que no comprometan los procesos públicos la viabilidad del proyecto, porque yo entiendo que tiene que ser transparente, público, pero claro, las circunstancias del entorno también pueden cambiar y te puedes enfrentar a intereses que te hagan no tomar la iniciativa y decir, oye, pues mira, que yo no modifico el plan, que no te dejo meter aquí tierras, vete a 200 kilómetros a tirar las tierras, que ese transporte sí que genera huella de carbono, pero que aquí no metes. Y entonces, pues yo creo que, por favor, tener en cuenta esto, que yo creo que lo hemos solicitado casi todos el sector minero, y bueno, y a ver si tenemos suerte y funcionan las cosas como decís. Muchas gracias. Bien, vamos a concluir nuestra mesa de nuevos modelos de restauración y gestión de la biodiversidad. Yo, por cambiar y por hacer una originalidad, yo le voy a pedir a todos mis compañeros de mesa que le demos un aplauso a la gente que nos ha aguantado durante un tiempo. Y os voy a pedir al público que yo personalmente, muchísimas gracias, sois gente fenomenal, creo que hemos echado un buen rato. Vamos a ver si tenemos capacidad de síntesis para hacerle llegar a César, a la Federación y lo que hemos concluido aquí. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias.